Perfecto, empezamos entonces. Buenos días a todos, todas, todes. Me presento, yo soy Elisa Granzotto y soy integrante del Consejo Directivo de Climate Action Network Latinoamérica. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión de retroalimentación para escuchar cuáles son los primeros resultados y impresiones de nuestros compañeros del nodo que participaron presencialmente en el procedimiento consultivo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, los pasados 23, 24 y 25 de abril se llevó a cabo en Barbados la primera de las dos audiencias orales que van a haber ante la Corte Interamericana. En estos casos van a ser dos nada más por la gran participación que hubo por parte de la sociedad civil, entonces se decidió por razones logísticas de tener una primera sesión en Barbados y una siguiente se habrá al final de este mes en Brasil. Y pues esta audiencia oral estuvo en el contexto de la opinión consultiva, la OC32, que fue levantada por Chile y Colombia, titulada Emergencia Climática y Derechos Humanos. También luego les dejo el enlace de la solicitud presentada en el chat para si la quieren leer o al menos las específicas preguntas que se pusieron a la Corte. Y agradeciendo a todos los que se han conectado, les presento a nuestros panelistas de hoy. Tenemos Carlos Asúnzolo de SEMDA, tenemos a Verónica Méndez de AIDA, a Adrián Martínez de la Ruta del Clima, a Antonio Zambrano de MOSIC y a Mariana Campo de World Youth for Climate Justice. Les comento brevemente, intervendrán en la orden que apenas he mencionado y tendrán más o menos unos 7 minutos para presentar. Le avisaré cuando falte un minuto levantando la mano, así. Por favor, antes de empezar su intervención, igualmente se presenten brevemente y la organización que representan o igual la temática que han decidido llevar ante la Corte y sobre todo si podrían cerrar su intervención brindando una perspectiva sobre lo que se espera de este proceso, o sea, cuáles serían los pasos a seguir, tanto en caso de que las expectativas sean cumplidas, cuanto que sean desatendidas. Al final de la presentación tendremos un espacio aproximadamente de 15 minutos para preguntas al público, perdón, para preguntas del público y nada, nuevamente gracias y dejo la palabra entonces a Carlos. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias a Canla, a todos los miembros de la red por sumarse a este espacio y convocarlo. Creo que, al menos en lo personal, que no tuve la oportunidad de quedarme el último día, me hizo falta tener una conversación respecto a qué fue lo que ocurrió en el proceso de las audiencias y cuáles fueron los principales aprendizajes. Así que celebro mucho que tengamos este espacio para que podamos intercambiar impresiones y experiencias. El primer punto quizá que yo abordaría sería respecto al perfil, o al menos la sensación que yo tengo que fue del perfil de la audiencia y los amicus presentados. Creo que una característica que al menos yo identificaba tuvo mucha relevancia, digamos, el contenido de observaciones que aterrizaban más en el lado de la ciencia climática, ¿no? Había una discusión muy vinculada predominantemente, no solamente, pero sí muy vinculada a temas vinculados a la ciencia, organizaciones con esa expertise, y precisamente la MICUS que presentamos desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que es a la organización a la que yo represento, pero en conjunto con Nuestro Futuro, Iniciativa Climática de México, la Unión Verapacense Organizaciones Campesinas de Guatemala y el Comité Campesino del Altiplano, que en conjunto, digamos, elaboramos estas observaciones, precisamente abordaban una parte sustancial respecto a los contaminantes de vida corta y particularmente el metano. Entonces, un poco el planteamiento fue ese, ¿no? Intentar responder al por qué son relevantes las emisiones de metano en el contexto de la emergencia climática y particularmente por qué son relevantes en el contexto de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Entonces ahí lo que nosotros planteamos pues básicamente son tres cosas muy puntuales, ¿no? La primera es que a diferencia del CO2, el metano puede durar
mucho menos en la atmósfera, 12, 20 años, a diferencia de casi 100, pero tiene un potencial de calentamiento 80 veces mayor, ¿no? Y eso un poco lo que nos dice, al menos desde el planteamiento que nosotros hacemos en este Amicus, es reducir emisiones de metano tiene un componente estratégico en términos de ganar tiempo contra la lucha del cambio climático, no tanto en cuanto aumenta la temperatura, sino en la velocidad en la que lo aumenta. Y eso tiene que atacarse de manera complementaria, no solamente por las implicaciones que tiene en cuanto al aumento de la temperatura, sino también por las implicaciones particulares que tiene a la salud de las personas, particularmente a quienes viven y habitan cerca de fuentes de emisiones de metano, como instalaciones de petróleo, gas o basureros, y por las implicaciones que también tiene en los ecosistemas, ¿no? Entonces creo que ahí un primer apunte es, basamos ese planteamiento predominantemente en informes del IPCC, ¿no? Que es, digamos, esa fuente que tiene el mayor reconocimiento por parte de tribunales como parte de las resoluciones judiciales que se han emitido en materia de cambio climático, ¿no? No significa que lo otro no tenga valor para nada, pero digamos, en nuestro caso fue tratar de ser muy enfáticos en las cosas más certeras que el IPCC ya ha dicho respecto a estos contaminantes, ¿no? Que, por ejemplo, pasar de un nivel de riesgo alto a uno muy alto en términos de superar puntos de inflexión está directamente asociado a los contaminantes de vida. Y ese fue como un primer apunte, digamos, del Amicus que nos parecía muy relevante en términos de hacer este planteamiento de ciencia. No sé si se escuchan me disculpo si se escuchan unas ambulancias, pero bueno. Y ese fue, digamos, el primer punto donde nos interesa. Luego el segundo fue intentar plantear a partir de la experiencia que organizaciones que trabajamos en estos temas, los desafíos que hemos enfrentado para que se cumplan con los compromisos internacionales, constitucionales y también las regulaciones. No me detengo mucho ahí, simplemente decir que fueron los casos de México y Guatemala. En el caso de México profundizamos mucho en las dificultades de acceder a información pública ambiental y en el caso de Guatemala la relevancia que tiene reducir emisiones de metano para que comunidades indígenas y campesinas puedan aumentar su capacidad de resiliencia y adaptación a los efectos negativos del cambio climático. Y finalmente, digamos, cerramos con recomendaciones muy puntuales. Para no quedarme mucho, porque no sé qué tanto tiempo más me queda, Lisa, pero simplemente vamos bien. Entonces, simplemente remarcar de manera muy puntual esas recomendaciones. La primera es digamos, a partir del principio precautorio, sobre todo en el marco de la emergencia climática, que implica tomar todas estas medidas y acciones que sean posibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, por la relevancia que tienen las emisiones de metano, creemos que ahí existe una obligación reforzada por parte de los estados, porque como ya dije, no solamente se trata de cuánto aumenta la temperatura, sino de qué tan rápido. Y si hay cierto consenso alrededor de las emisiones de metano, es que son estratégicas para que podamos mantener los niveles de la temperatura por debajo de los 1.5 grados y evitar superar puntos de inflexión, ¿no? Entonces creemos que el principio precautorio es aplicable de manera reforzada, al menos para los estados, en el tema en particular. El segundo punto tenía que ver con el acceso a la información pública ambiental, particularmente con toda aquella información que los estados están obligados a publicar respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también desglosadas por contaminantes de vida corta, incluido el metano. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para la toma de decisiones y para garantizar ejercicios efectivos de rendición de cuenta. Y un poco las reflexiones son dos, ¿no? La primera es la información en un contexto de emergencia climática tiene que tener el estándar de protección más alto posible, tal y como en algunos países han ocurrido, y la misma Corte lo reconoce en una de sus resoluciones. En contextos de graves violaciones a derechos humanos o en casos de corrupción, el acceso a la información pública tiene un estándar de protección alto, ¿no? Entonces, en contextos de emergencia climática como en el que nos encontramos, poder acceder a información pública ambiental es fundamental para enfrentar ese desafío y lamentablemente no se está garantizando en ese nivel de protección o en ese estándar de protección, aun y cuando Escazú lo dice, aun y cuando marcos constitucionales lo reconocen, incluso precedentes, me parece que la opinión consultiva lo incorpore, puede ser como
terreno de exigencia jurídica, al menos en términos de litigio, que es lo que hacemos en Senda, mayor. El segundo es, no existe, por decirlo así muy claro, desde nuestro punto de vista, una justificación válida por parte de los estados para denegar por completo información de carácter ambiental. Sabemos que existen excepciones como la seguridad nacional, el secreto industrial, etcétera, etcétera, o sea, excepciones que consideran los marcos jurídicos, pero bajo ningún supuesto o circunstancia se puede justificar por completo esa información, denegar pues el acceso a esa información. Se pueden reservar partes, se pueden reservar contenidos que efectivamente se justifiquen bajo los marcos que la propia Corte Interamericana ha establecido en términos de seguridad nacional y secreto industrial, con metodologías de justificación muy rigurosas, pero no hay un supuesto en el que nosotros consideramos que no tener acceso a información ambiental sea justificado, ¿no? Y esos eran en este punto. En términos de derechos de protección a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que era de la experiencia de las colegas que estaban de las organizaciones de Guatemala, básicamente el planteamiento era que reconocer, reforzar la garantía de las comunidades a la propiedad colectiva de la tierra como una precondición incluso necesaria para mitigar emisiones y que asegure que las comunidades tienen una mayor capacidad de adaptación para hacer frente a consecuencias negativas del cambio climático, ¿no? En la medida en la que las comunidades tengan mayor certeza jurídica respecto de sus territorios, de la demarcación territorial, de la titulación, de todas las medidas que garanticen su seguridad legítima, mayor capacidad para hacer frente a los efectos negativos del cambio climático y por tanto incluso con medidas de mitigación, ¿no? Y básicamente esas eran como las Perdona, recomendaciones muy tendrías un puntuales. minutito. Perfecto, me queda perfecto. Eh, para cerrar, impresiones, aprendizajes muy personales que me gustaría resonar con quienes estamos acá para saber si tengo una lectura correcta o no. Eh, Mi primera impresión es, sigue habiendo como un cierto piso disparejo entre los planteamientos que hacen organizaciones que fueron a presentar amicus a la Corte Interamericana. Mientras que hay unos que tienen como un sustento técnico, práctico, basado mucho en la experiencia, digamos, con una justificación vinculada directamente a la opinión consultiva, también me dio la sensación que había otros amicus que se presentaron por convivir, ¿no? O sea, que no tenían, digamos, ese componente más claro de por qué son relevantes en el contexto de la emergencia climática. Entonces, creo que esa es una primera lectura que yo hice. Segundo, apunte respecto a los jueces, juezas de la Corte Interamericana, ¿no? También ahí vi una diferencia, ¿no? O sea, hay 4 jueces, juezas que noté como un cierto interés muy particular en conocer más, en hacer preguntas muy buenas, muy incisivas, en poder llegar, digamos, a la médula de los planteamientos. Y había un par de jueces también que aparentemente no tenían mucho interés o incluso también había preguntas que no hacían mucho sentido en términos de lo que se presentó, ¿no? Y el último apunte, con esto cierro, Elisa, es la importancia de, dentro de los planteamientos de cara a las siguientes audiencias, retomar con mayor énfasis el lenguaje de la Corte. Eso sí lo logré conversar con algunas de las colegas de organizaciones que estuvieron allá y decían, hay planteamientos muy buenos, pero para que le hagan sentido a la Corte tenemos que hablar en su lenguaje y tenemos que irnos a los precedentes que la Corte ya ha estado planteando en otras resoluciones para que quede más, de manera más clara y explícita qué es lo que estamos pidiendo que consideren y amplíen o desarrollen, ¿no? Y eso serían las 3 cosas. Yo lo dejo acá, Elisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y también para este último comentario muy interesante para reflexionar, seguramente. Y pasamos ahora con la intervención de Verónica. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Ya me habían presentado, pero mi nombre es Verónica Méndez, soy abogada del programa de clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Y bueno, me disculpo de antemano porque por motivos de agenda solamente puedo estar la primera hora de esta sesión, entonces espero alcanzar la parte de las preguntas, ¿no? Pues sí, bueno, también tuve la oportunidad de participar de la audiencia de la opinión consultiva que se llevó en Barbados. Creo que, pues, fue un espacio súper valioso que contó con una amplia participación en la que se tocaron temas muy diversos también, o sea, que tienen que ver
con las preguntas que se hicieron en el marco de la opinión, pero sí refleja los múltiples enfoques, a lo mejor desde donde se están viendo este tema del cambio climático, ¿no? Em, Como ya lo ha dicho la Corte, ha sido uno de los procesos más participativos, ¿no? Bueno, por lo que he escuchado, se recibieron alrededor de 265 amicus, en los que colaboraron más de 600 participantes, ya sea entre organizaciones de sociedad civil, comunidades, academia y personas que incluso asistieron a la audiencia a título personal. Yo creo que esto refleja la trascendencia del tema, su complejidad también, porque por las múltiples aristas que hay que considerar, ¿no? Para que en el marco de este proceso la Corte esclarezca justo cuáles son las obligaciones que tienen los estados para proteger derechos humanos frente a los impactos de la crisis climática. En ese sentido, con el ánimo de contribuir en esta tarea, es que, bueno, bueno, de mi parte, he identificado dos temas, ¿no? Que fueron muy relevantes. También lo hice con el fin de que acá se expresen varios de otros temas que también son súper importantes, pero para no como duplicar esto. Y yo quisiera hablar sobre todo de lo que se tocó en torno al reconocimiento al derecho a un clima estable y seguro y a la garantía del acceso a la justicia en temas climáticos, que, bueno, en términos más simples, es el litigio climático, ¿no? Sobre el primer punto, ¿no? Se recibieron contribuciones, por ejemplo, de los relatores del medio ambiente sano, el relator de pobreza y demás. Entonces refirieron a que los estados tienen la obligación de reconocer el derecho al clima seguro como uno de los elementos sustantivos al derecho a un ambiente sano. AIDA también contribuyó en este sentido, pero nosotros, bueno, indicamos que el reconocimiento a un clima seguro y estable tiene que ver no nada más con el derecho al ambiente sano, sino también con relación al derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y otros más. Y por tanto es que la Corte tendría que reconocer este derecho, pero también concatenado a otros más, ¿no? Y que de aquí se derivan diversas obligaciones que tienen los estados, ¿no? Y por ahí, bueno, hablamos de la obligación de regular, de supervisar y fiscalizar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de las fuentes que están bajo la jurisdicción o control de los estados. Acá se hizo una mención muy específica de que los estados tienen que regular también a las empresas, ¿no? Y que se tiene que considerar que el cambio climático no tiene fronteras, ¿no? Entonces, que tienen que tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones, independientemente si los impactos se sienten dentro de sus territorios o si se sienten en otras partes del mundo, ¿no? También se habló de la obligación de establecer medidas más eficaces para lograr el objetivo del Acuerdo de París. Y en ese sentido se habló de que los estados tienen que promover la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, como es el metano que ya mencionó Carlos, pero también a su vez promover una transición energética justa, ¿no? Y que esto se haga bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Pero también bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. ¿Esto por qué? Porque en la primera intervención, y me podrían complementar o corregir mis colegas que también estuvieran ahí, los estados hablaron de este principio, pero basados en que los países de la región no contribuyen mucho, ¿no? Entonces, hubo organizaciones que dijeron, a ver, o sea, sí, si comparamos las emisiones de los estados de la región con lo que se emite en el norte global, por ejemplo, claro, estamos más abajo, pero también es cierto que en la región hay varias empresas asentadas y que estas empresas forman parte de la lista de los mayores emisores, ¿no? En ese sentido, pues se tiene que promover la transición energética justa, pero bajo
enfoque de derechos humanos, lo que permitiría no caer en falsas soluciones, temas que ya hemos hablado mucho en este tipo de encuentros, ¿no? Dos Y por, minutitos. perdón. Ah, ok. Y la última, o sea, obligación en torno al derecho al clima seguro y estable tiene que ver con la garantía del acceso a la justicia y de cómo es que el litigio climático se está convirtiendo en una gran herramienta para lograr que los estados y las empresas asuman su responsabilidad climática, pero también se habló de los retos a los que estamos enfrentando con este tipo de acciones, porque no todos pueden acceder a tribunales. Y entonces ahí se habló del reto de la legitimación, de la facultad que se tiene para acudir a tribunales, sobre todo relacionado con jóvenes, niñas y niños, porque muchas veces se dice que el cambio climático afecta a toda la humanidad y no hay un impacto diferenciado a pesar de que la ciencia ya lo ha dicho, ¿no? Pero hay tribunales que niegan el acceso a justicia a niños y jóvenes pensando en que no hay un impacto diferenciado. Entonces ahí se pide que conforme a lo que establece el Acuerdo de Escazú, se establezca por parte de los estados una legitimación más amplia. También se habló de la carga de la prueba en este tipo de litigios, que muchas veces quienes demandan, que son personas u organizaciones, comunidades indígenas, no pueden acceder a las pruebas necesarias para ofrecer en tribunales. Entonces, ahí es lo que se le pide a la Corte es que los estados, que establezca que los estados tienen la obligación de adoptar mecanismos para revertir la carga de la prueba y que sea los potencialmente responsables para la crisis climática quien prueben, ¿no? Que no han no han cometido algún daño. Y finalmente se habló también del tema de las sentencias, que deben de ser implementables y se le pidió a la Corte que establezca que los estados tienen la obligación de que al momento de que se emita una sentencia se consideren los aspectos necesarios para que una sentencia realmente sea aplicada, ¿no? Que no deje lugar a interpretación y que los estados y las empresas realmente cumplan con lo que se les está ordenando en una sentencia. Entonces, ya nada más para cerrar, creo que, bueno, todos estos aspectos han sido súper valiosos y considero que sí hubo la mayoría de los jueces que estuvieron atentos, preguntando, ¿no? Y hubo preguntas, la verdad, ciertamente complejas, ¿no? Que yo creo que también se debe a justo la complejidad del tema y también se debe mucho al marco de actuación de la Corte. Porque como ya lo dijo Carlos, o sea, a la Corte hay que hablarle en su lenguaje, ¿no? Ellos tienen un marco de actuación que es justamente la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y otros tratados de derechos humanos. Y muchas preguntas fueron relacionadas con la vinculación entre los temas planteados con lo que establece la convención y cómo es que se debería de aplicar en ese sentido. También hubo algunas preguntas relacionadas con aspectos muy técnicos, ¿no? En el que querían más información y demás. Pero bueno, eso también es bueno porque quieren conocer un poco más. Entonces, bueno, ya para cerrar, yo creo que, bueno, la expectativa es muy grande, ¿no? Porque ya hay diferentes estándares en materia de medio ambiente en el marco interamericano y lo que falta también es como precisarlo y bajarlo al tema de cambio climático, ¿no? En ese sentido, pues creo que las aportaciones han sido muy valiosas y espero que estas y las que vengan en las siguientes audiencias ayuden a la Corte pues, a definir una opinión consultiva que realmente ayude a que los estados tengan claro cuáles son sus obligaciones en materia de derechos humanos en este contexto de crisis climática. Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Paso directamente la palabra a Adrián. Buenas, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que para el tema de daños y pérdidas fue sumamente importante este, esta audiencia en especial porque tuvimos la oportunidad de materializar un derecho que en la gobernanza climática pues se ha venido sistemáticamente obstruido y descartado por los mismos estados. Creo que también en las intervenciones de los estados, la lógica de Vanuatu ante la Corte Internacional de Justicia reiteró un poco el tema de reparaciones climáticas y pues hizo un contraste muy interesante respecto a la propuesta de Barbados, que se vio un poco intangible al menos en la discusión.
Luego de nuestra parte reiteramos que el derecho a reparaciones por daño está anclado en la Convención Americana, el artículo 63.1, que es un principio de larga data en el derecho consuetudinario, digamos, es algo anclado en los derechos humanos, anclado en el derecho internacional ambiental, que se ve ligado a la responsabilidad de la protección de la atmósfera, de la protección del ambiente, respecto a la misma objetivo de la Convención Marco, donde explícitamente se habla, es en el artículo también 3.3 sobre el deber de prevenir daño grave. Y pues que el artículo 8 del Acuerdo de París reitera, creo que es algo que quedó bastante claro, fueron muy participativos los y las jueces haciendo preguntas, solicitando información extra. Y creo que es un tema que deberíamos rescatar como sociedad civil, especialmente cuando hicimos el contraste del por qué el Fondo de Daños y Pérdidas y cómo es un reflejo sistémico del párrafo 51, de esa negación de querer reconocer el deber de uno, de prevenir y proteger el daño transfronterizo ambiental, que es lo que es daños y pérdidas, y como consecuencia abordar el tema de responsabilidades legales y indemnización. El hecho de que se haya asintido expresamente y en papel por los estados desconocer el derecho internacional, los derechos humanos, es lo que da pie a fórmulas como lo es el Fondo de Daños y Pérdidas, que escapan esa lógica de responsabilidades y vuelven el tema uno monetario, financiero y pues también que no representa pues un ligamen con el CBDR, con el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, ni con principios básicos, digamos, de cualquier ordenamiento jurídico como reparar el daño y hacerse responsable legalmente por esa lesión. Creo que el tema de daño transfronterizo es algo que la Corte ya ha hablado bastante y pues creo que esperamos al menos su mención no sabemos en qué detalle, pero al menos su mención, y eso en el ámbito climático de la gobernanza de la Convención Marco es un gran triunfo para los derechos de las y personas y de las comunidades más vulnerables del sur global y de América Latina. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Aprovecho como tienes un par de minutos más para preguntarte directamente si puedes profundizar un poco el tema de que, cómo crees que esta opinión consultiva pueda impactar efectivamente y cómo pueda adelantar el tema de pérdidas y daños, y si quieres también un poco de referencia a la Corte Internacional de Justicia que mencionaste, o sea, porque efectivamente Ujú. esto puede tener resultados más positivos comparado con la legislación internacional. Con la Corte Internacional de Justicia y pues otros tribunales que están abordando estas temáticas es muy importante porque pues primero se ha generado una gran cantidad de insumos, tanto la ruta como con el amigos que enviamos, como el amigos que enviamos con AIDA, con Ciel, y a CERNET, pues se ha abordado esta temática y además eso genera pues una gran cantidad de discusión, ya hay pues todo un material que pueden abordar esas cortes y lo que diga la corte en sí mismo pues va a apoyar a desarrollar esa temática. Luego en cuanto a la utilidad en múltiples niveles, digamos, tenemos el derecho de exigir a nuestros estados reparaciones como personas que se han visto lesionadas, tenemos que exigir el derecho a nuestros estados a que defiendan el territorio y a que exijan reparaciones a quienes están generando unos perjuicios y daños en nuestros derechos humanos, en nuestro derecho al ambiente, cosa que el párrafo 51 expresamente evita y declara que los estados no están abordando esto en el proceso de gobernanza del Acuerdo de París y posteriormente entre los mismos estados. Y eso implica desde litigio de derechos humanos, litigio nacional o litigio en derecho internacional dentro de la misma Corte Internacional de Justicia, que es lo que busca Vanuatu. Entonces, en cuanto a presionar, por ejemplo, temas de NDC, de obligatoriedad de qué financiar, cuánto financiar y por qué no se aborda, por qué no existen mecanismos nacionales, regionales o internacionales o dentro de la Convención de Marco para la reparación, hay una pluralidad de vidas que se nos están abriendo al poner en papel, pues, este tema de la responsabilidad legal para daños y pérdidas. Muchísimas gracias por la precisación y pasamos a la intervención de Antonio. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a los compañeros también por refrescarnos a toda la red
lo que hemos podido presentar en Barbados. Y en mi caso voy a sintetizar muy brevemente tanto la presentación que tuvimos nosotros como Sigfima, CAN mismo y WYCA, CJ, a través de nuestro amicus, y en una última parte también, a pedido de los compañeros del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, voy a mencionar parte de lo que presentaron. En nuestro caso, en realidad en ambos casos, hubo la particularidad que nosotros nos hemos centrado en retratar una serie de obligaciones que los estados, a través de los espacios de negociación internacional sobre el clima, ya han venido sistemáticamente reconociendo. Y en el caso del amicus presentado por nosotros, nos hemos centrado en los acuerdos más recientes terminados en la COP28 en Dubái, es decir, en el GST, en el balance global del Acuerdo de París, y en el grupo de trabajo de transición justa, ¿no? Sobre el primero, el GST, nosotros hemos enfatizado que ya los estados han reconocido de manera explícita y puntual por lo menos una serie de obligaciones que ellos ya tienen y que deberían reconocer, relacionados íntimamente entre la crisis climática y los derechos humanos. En particular, la de reconocer los resultados del IPCC. Y es un detalle no menor porque los 3 días de la audiencia pública se ha mencionado repetidas veces la necesidad de tomar en cuenta como el consenso científico, el mejor consenso científico disponible o la mejor ciencia disponible, la del IPCC. Entonces nosotros hemos mencionado que en el sexto informe, del sexto informe se ha tomado una serie de medidas y de elementos para el GST o el balance global final, y una serie también de enfoques, como era el de triplicar la capacidad de energía renovables en todo el planeta, acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente la utilización de carbón, acelerar los esfuerzos para cambiar a sistemas energéticos de cero emisiones, etcétera. En ese sentido, colocamos estas obligaciones ya reconocidas y les hemos pedido a la Corte que lo asuman como suyo y que lo incorporen dentro de la opinión consultiva, y enfatizando que a partir de esto y de otros documentos consensuados en las negociaciones, nosotros establecemos por lo menos 3 grupos de obligaciones, ¿no? La primera, que se debería centrar en las obligaciones de remediación; la segunda, en las obligaciones de prevención; y la tercera, en las obligaciones de cooperación entre estados, ¿no? Justamente en todos estos grupos de obligaciones, que ya no me voy a dedicar a pormenorizar, hemos recalcado el énfasis y las características especiales de los países y los estados de América Latina, que a pesar de tener responsabilidades diferenciadas, recalcamos que en estas responsabilidades comunes tenemos también que hacer énfasis, ¿no? Que las responsabilidades comunes pero diferenciadas no pueden ser excusa tampoco para dejar de reconocer sus obligaciones inmediatas ante el Acuerdo de París y finalmente ante los derechos humanos y la Carta Interamericana, ¿no? Eso por un lado. Y del otro lado, del lado del Tratado de No Proliferación, hemos logrado coordinar justamente un día o dos previos, y ellos han recalcado que asimismo hay unas obligaciones sistemáticas en eliminar los combustibles fósiles que surgen fundamentalmente de dos elementos. Uno, que los estados deben, como consecuencia jurídica de la violación de los derechos humanos sistemáticamente que se ha dado a través de la exploración y quema de combustibles fósiles, adoptar medidas legislativas y otras para eliminar rápidamente los combustibles, y que plantea también mecanismos de cumplimiento para estas obligaciones, ¿no? Entonces, el Tratado de No Proliferación ha enfatizado en que estas medidas tienen que implicar una salida rápida, ¿no? Lo que justamente todo el movimiento climático global ha puntualizado como la salida rápida, o el fossil fuel phase out, ¿no? Entonces ellos recalcan esto, pero además el prohibir las nuevas explotaciones y el establecer mecanismos para que esta salida no propicie las falsas soluciones, ¿no? Algo que nosotros también mencionamos, el hecho de prohibir, evitar la geoingeniería. En ese sentido, ambos estuvimos bastante coordinados sobre esto, y justamente alrededor de esto quería enfatizar algunos aprendizajes que nosotros hemos tenido y con los que hemos logrado conversar. Es que
hemos redundado y en algunos casos logrado enfatizar sobre puntos claves, ¿no? Que los jueces han preguntado sistemáticamente en prácticamente cada una de las mesas que hemos tenido durante los 3 días, y es la presencia de elementos que deben ser claramente la mejor ciencia disponible, ¿no? Me parece que todos los presentes hemos enfatizado de que el IPCC y los resultados de cada uno de sus reportes tienen que ser reconocidos como esto que se menciona como mejor ciencia disponible. Creo que esa fuerza, a pesar de no haber estado plenamente coordinados para responder esta pregunta que se ha reiterado una y otra vez, ha sido clave desde la sociedad civil hacia la Corte. Sin embargo, pudimos haber, me parece, como un aprendizaje también, pudimos haber volcado algunos esfuerzos previos mucho más amplios en haber coordinado sociedad civil, que quizá nos alcance el tiempo para verlo en las próximas audiencias, y para interactuar un poco más con el sistema interamericano. Me parece que esta experiencia ha sido sumamente clave, no solo para Climate Action Network Latinoamérica, sino para todos los del sistema. Nos puede brindar cartas tanto para el litigio climático como para también mecanismos de incidencia frente a nuestros estados, ¿no? eh, Se ha reiterado no solamente elementos dentro de los aspectos científicos, sino también dentro de los aspectos técnicos y teóricos. Entonces, nos queda pendiente a futuro empezar a hacer intercambios como este, mucho más finos y quizás sacar algunos textos que puedan reflejar justamente estos aprendizajes, ¿no? Y con eso termino, termino, perdón, con dos pequeños detalles, ¿no? Uno, que la Secretaría tiene una apertura bastante grande y lo ha demostrado tanto en los encuentros virtuales previos que hemos tenido con la Secretaría de la Corte, como ahí mismo, in situ, ¿no? Se han acercado para preguntar algunas cosas, para brindarnos todas las facilidades y para mantener y decirnos que a futuro también van a estar abiertos a diálogos posteriores. Entonces hay que aprovechar eso en las próximas semanas, meses y posteriormente frente a la Corte Internacional de Justicia, porque creo que eso es algo que tenemos que hacerle seguimiento y un tracking muy estrecho. Ellos mismos han dicho, bueno, esto seguramente vamos a poder ver cómo se refleja luego en la opinión consultiva que salga posteriormente de la Corte Internacional. Y lo otro, y ahí sí termino, es la inusual presencia del Grupo de Energía de Bogotá, ¿no? Es decir, en nuestra mesa, en la mesa del tercer día donde nosotros presentamos, estaba la única empresa que era el Grupo de Energía de Bogotá, que representa una serie de empresas estatales y semiestatales de Colombia, ¿no? Presentes en varios países de América Latina, que se presentó explícitamente para defender los intereses del gas o de las industrias, de la industria o de la explotación del gas en la región. Me parece que los compañeros del tratado presentaron muy bien una contraargumentación de esta defensa y hubo un debate muy intenso y muy interesante durante esta mesa que hay que recordar y que hay que mantenernos atentos para la presencia del empresariado en próximas actividades, ¿no? De repente en las preguntas podemos más profundizar sobre esto, pero en general agradezco el espacio y seguiremos conversando, ¿no? Gracias, Elisa. Muchísimas gracias, Antonio. Y como nos estamos acercando a la hora, quería proponer un pequeño cambio de agenda. No sé si para Mariana estaría bien y adelantar unos 5 minutos de pregunta para Carlos y Verónica, que los dos se tendrían que ir. Entonces, si alguien tiene específicamente para Carlos o Verónica, podríamos abrir un pequeño espacio de preguntas y luego vamos a escuchar a Mariana y luego vamos a tener el último intercambio de preguntas para todos. ¿Alguien para Carlos, para Verónica? Bueno, igual si no tienen en este momento, tendrían hasta las 11 para escribirlas en el chat para que los compañeros puedan brindar su perspectiva. Entonces, vamos a seguir normalmente. Mariana, por favor, adelante. Muchas gracias, Lisa, y gracias por el espacio. Desde WYCJ participamos en este proceso con dos amigos. El primero
lo presentamos en las audiencias orales en Barbados. Este está particularmente enfocado en el principio de equidad intergeneracional, por lo que para nosotros era muy importante dejarle una idea muy clara a las y los jueces de la Corte Interamericana, que puede resumirse básicamente en que la vulnerabilidad al cambio climático aumenta en proporción a la fecha de nacimiento de cada persona. Iniciamos justamente nuestra participación haciéndoles ver que un niño que nació en el 2020 sufrirá 7 olas de calor más que una persona nacida en 1960. Básicamente les estábamos diciendo que hay una gran diferencia entre cómo sufrirán los impactos los grupos como la niñez, los jóvenes y las generaciones futuras a cómo lo están viviendo ya y cómo lo vivirán las generaciones que antecedieron. Iniciamos con digamos, contexto general sobre la vulnerabilidad en específico de estos 3 grupos, de la niñez, de las juventudes y de las futuras generaciones, para introducir el principio de equidad intergeneracional. Aquí ya teníamos una ventaja, que es la sentencia de la comunidad La Oroya contra Perú, en donde la Corte reconoce el principio de equidad intergeneracional como un principio clave para proteger los derechos de la niñez. Entonces, le reiteramos a la Corte este criterio que incluso sacó del precedente de Sachi en el Comité de la ONU. Y derivados de este criterio, que en especial dice que las niñas y los niños pueden verse particularmente afectados al cambio climático por, primeramente, cómo experimentan sus efectos, y en segundo, por la posibilidad de que el cambio climático los afecte a lo largo de sus vidas, le pedimos a la Corte que tomara este mismo criterio hacia las juventudes, porque si bien no es la misma vulnerabilidad que tienen las juventudes en comparación con una niña o un niño, sí tiene un cierto grado de vulnerabilidad, porque hay juventudes que todavía no son 100% independientes, que todavía siguen siendo sistemáticamente discriminadas por su inmadurez, y para ello le mencionamos el ejemplo de la criminalización cada vez más constante de defensoras y defensores jóvenes. Y también tomamos pues de ese criterio la dimensión intertemporal del cambio climático, es decir, que no se puede reducir las obligaciones de los estados a las reparaciones, sino que las políticas, la legislación que adopten los estados tienen que ser pensando en que las acciones que se tomen el día de hoy impactarán no solamente a corto plazo, no solamente impactarán a las generaciones que están viviendo actualmente en el planeta, sino que tendrán un impacto a largo plazo, y esto incluye obviamente a las generaciones futuras. Este criterio también es un criterio que lo tomamos de la Oroya, sin embargo, este criterio fue por un voto concurrente, no tal cual de la sentencia de los jueces MacGregor, Mudrovich, Pérez Manrique. Y pensamos que fue una buena forma de abordar el tema, porque a las y los jueces de la Corte les preocupa mucho cómo abordar el tema de que las futuras generaciones no tienen personalidad jurídica aún. Entonces, la respuesta que intentamos darle a esta preocupación de las y los jueces es ver a las futuras generaciones como objetos de protección, al ser el grupo al ser la niñez y las juventudes
los grupos que están más cercanos a las futuras generaciones y por tanto que van a sufrir los efectos irreversibles en primera instancia y más adversos del cambio climático. En ese sentido, pues el cambio climático tiene una dimensión intertemporal que la Corte tiene que reconocer y que afecta principalmente a estos tres grupos. Es necesario que ahora la Corte haga un pronunciamiento un poco más directo, porque estos criterios específicamente sobre la dimensión intertemporal son, como les digo, de un voto concurrente. Entonces, les planteamos también a las y los jueces que el principio de equidad intergeneracional debe integrarse sistemáticamente en la jurisprudencia de la Corte de acuerdo a los artículos 1, que es no discriminación, 4, derecho a la vida, 19, los derechos de la niñez, y 26, que es el desarrollo progresivo, y que del 26 la Corte en su jurisprudencia anterior ha desmembrado el derecho a un medio ambiente sano. De hecho, nos hicieron una pregunta sobre ello, qué esperábamos o cómo queríamos que la Corte integrara el principio de equidad intergeneracional en estos artículos. Y pues bueno, la respuesta muy en general fue, la Corte ya ha dicho que del 26 se deriva un medio ambiente sano, porque tiene una dimensión pues individual, pero también una colectiva. Y en esa dimensión colectiva pues entra la protección de la niñez y por tanto de la protección de las futuras generaciones como objetos de protección, ya que los estados, a pesar de que las futuras generaciones no tienen aún una personalidad jurídica, sí tienen el deber de por lo menos dejarles las mismas condiciones, y no es que no se pueden mejorar, del planeta en el que estamos viviendo hoy. Ya que pues el principio de equidad intergeneracional no solamente piensa en las oportunidades que les vamos a dejar a las futuras generaciones, sino que también mantengamos la misma calidad de los bienes ambientales para esas futuras generaciones. Un minuto. Gracias. Intentamos también, ya para terminar, hacerle ver a la Corte que está directamente relacionado el principio de equidad intergeneracional con la prevención y que es una política que, como dice en su opinión consultiva 23, debe ser la principal y no esperarse hasta que ya haya un daño para poder accionar o para que la Corte pueda definir que hay un daño. Esto pues como una obligación positiva y concreta para ahondar en la opinión consultiva, o al menos eso es lo que esperamos desde WICJ. Y bueno, muchas gracias. Si tienen por ahí una duda, con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Y diría que podemos abrir el espacio de intercambio por si hay preguntas del público. Y bueno, agradecerle también a todos nuestros panelistas para las excelentes presentaciones y sobre todo Carlos y Verónica, gracias. Cuando se tengan que ir, por favor, háganlo. Adelante, Alejandro. Sí, mira, yo tenía una pregunta, dos preguntas en realidad. La primera, según los resultados de este primer ciclo de audiencias sobre esta opinión consultiva, ¿cuál esperaríamos que sería el resultado y en cuánto tiempo estimarían que pudiéramos ver un resultado de esto? Mi segunda pregunta, de manera práctica, ¿cómo impacta el litigio climático en las cortes nacionales del sistema interamericano? Esa es la segunda pregunta. La tercera, perdón por mi ignorancia sobre el sistema interamericano de derechos humanos,
¿La Corte tiene jurisdicción sobre Estados Unidos y Canadá? Porque si tiene jurisdicción sobre Estados Unidos y Canadá, creo que es un punto súper importante en materia de litigio climático. Y en términos de récord de adopción de las disposiciones o los mandatos de la Corte, no sé en términos legales cómo se denomina eso, pero en términos de mandatos de la Corte, ¿qué son estas obligaciones legales o son simplemente recomendaciones a sus países, a los países? Porque he visto en Centroamérica, por ejemplo, cuando se imponen medidas cautelares sobre los defensores ambientales de parte de la Corte, muchos de mis colegas prefieren que no les impongan medidas cautelares porque más bien los ponen en el foco de las empresas y los gobiernos. Entonces, más bien es un riesgo, porque varios gobiernos les tienen simplemente sin cuidado las medidas cautelares de la Corte y las asumen más como recomendaciones que como obligaciones legales. Entonces, sería esta una obligación. Cubre Estados Unidos, digo, el principal violador de derechos humanos en el mundo, y Canadá, su socio. Entonces, a mí me rondan esas preguntas. Lo quería dejar abierto quien quisiera responder. Igual aprovechando, o sea que ya tengo casi que cerrar y de verdad que me disculpo, pero pues bueno, la agenda es un poco complicada. Resueno con algunas de las preguntas de Alejandro. O sea, respecto a cuánto tiempo tarda y qué esperar para las audiencias de Brasil. Respecto al tiempo, varía, pero un poco, al menos desde lo que yo más o menos alcanzo a recordar, es que los procesos, desde que los estados solicitan las opiniones consultivas hasta que se emiten, pueden tardar entre 1 o 2 años hasta incluso, creo que la 18-2003, no recuerdo, era sobre personas jurídicas, acceso a la justicia, esa creo que incluso tomó 5 años, ¿no? Esta opinión creo que, o sea, pues tiene el matiz de que fue la que mayor número de observaciones recibió, entonces procesar todo ese número de observaciones a la Secretaría Ejecutiva le llevaba tiempo. Sería un poco paradójico que en un contexto de emergencia en el que no tenemos tiempo, la Corte dure tanto para emitirla, ¿no? Yo esperaría que no fuera tanto, ¿no? Y respecto a qué esperar en las audiencias de Brasil, o sea, me parece que ahí, al menos desde mi punto de vista, me parece que Brasil va a ser una oportunidad bien importante de mostrar, digamos, al tribunal los impactos adversos que el cambio climático tiene, particularmente en los contextos en los que organizaciones que trabajan en entornos comunitarios lo hacen, porque un poco ese es el perfil de la audiencia, ¿no? Y creo que ahí sería bien importante encontrar la manera de articular un mensaje contundente, conjunto entre las organizaciones sobre los puntos en los que mayor consenso tenemos, ¿no? Yo creo que la Corte recibe bien el hecho de que haya testimonios de personas, como fue uno de los amicus que presentó Aida en el de Arrecife, en el que pudo participar un compañero pescador, lo reciben, digamos, muy bien la Corte, ¿no? Y creo que esa es la oportunidad que, desde mi punto de vista, abre, abre Manaos, abre particularmente las audiencias de Manaos. Entiendo que no, ni Estados Unidos ni Canadá forman parte de la jurisdicción de la Corte, me corregirá alguien de los colegas, y simplemente cerrar en la parte de cómo impactan las Cortes nacionales varía. En el caso de México, las opiniones consultivas y en general las resoluciones de la Corte Interamericana que no condenan al Estado mexicano, hay un debate entre si son obligatorias o no. Los precedentes de la Corte asoman que sí, pero al final los juzgados siempre dicen que son más bien criterios orientativos. Desde mi punto de vista, al menos del trabajo que hacemos en Senda, es ¿para qué sirve una opinión consultiva? Es para que un caso llegue a la Corte Interamericana y se convierta en una resolución, pueden durar muchos años. Las opiniones consultivas lo que hacen es acortar el tiempo para construir un estándar que podamos utilizar para fortalecer los planteamientos que hacemos en procesos de litigio y también de construcción de política pública. Entonces, yo lo resumiría en, significa ganar terreno jurídico de exigencia a los estados.
con los límites que eso tiene, porque no son varitas mágicas que resuelven la realidad, ni son sentencias que las Cortes Nacionales incorporan sin ningún tipo de reserva o de interpretación limitada, ¿no? Pero definitivamente ganas terreno de exigencia y ganas, por supuesto, un terreno jurídico que funciona, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí. Voy a tratar de mantenerme lo más que pueda en lo que entro a la otra reunión. Agradecerles de nuevo el espacio y espero que tengamos uno más para las audiencias que vienen. Muchísimas gracias, Carlos. Antonio. Sí, lo más breve posible. En realidad pienso que una expectativa grande debería ser la actualización de los CNS del 2025, ¿no? Y cómo esta opinión consultiva puede eventualmente influir. Si bien es cierto, lo que nos dice Carlos es cierto que puede demorar tiempo. Hay un momento en el que entre los jueces se hicieron esa pregunta, ¿no? Bueno, esta opinión consultiva que va a salir este año, voltearon y dijeron, bueno, va a salir este año, ¿no? Y todos hubo una pequeña risa en la sala, pero sin embargo me parece que hay una expectativa porque salga dentro de el segundo semestre del 2024 y eso puede influir directamente en este contexto, en el contexto no solamente rumbo a la COP30, sino a la actualización de las CNS en la medida que con esta jurisprudencia, efectivamente las organizaciones y la ciudadanía en general puede influir en la elevación de una ambición mucho más interesante de la actual, ¿no? De la mediocridad que tenemos acá. Ahora, sobre lo que decía Carlos en respuesta a la influencia que puede tener en el norte de la región, es decir, en Estados Unidos y Canadá, si bien es cierto, estos dos países no pertenecen a la Corte, sí la interpretación, bueno, eso yo lo he discutido con algunos otros abogados que tienen que ver con el sistema interamericano y lo que me decían es que en la medida de que estos países no se ven influenciados por la Corte, pero sí por la interpretación que puede dar la Corte a la Carta Interamericana. Entonces, en la medida de que esta opinión consultiva es una interpretación de la carta y todos hemos firmado la carta, sí eventualmente puede influir de manera directa dentro de, por ejemplo, el litigio climático que se puede hacer en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, sí tiene una relevancia concreta. Finalmente, todos somos parte del mismo sistema, aunque jalemos desde cuerdas distintas. Finalmente, yo pienso que un elemento trascendental, y con eso termino, es que gracias a nuestra multiplicidad de intervenciones, yo pienso que se van a tocar una serie de temas que seguramente la Corte en sí misma no lo hubiese tratado de manera, o sin estos amicus, ¿no? No solamente por el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que ha sido una pregunta reiterada por los jueces una y otra vez para entender de lo que se habla cuando se refiere a esto en América Latina, pero justamente por intervenciones como las de la ruta del clima con pérdidas y daños tan profundas, como la discusión sobre desplazamiento climático, que también ha sido repetida en 2 o 3 oportunidades de manera muy profunda, incluso el tema de arrecifes y otros, ¿no? Me parece que la posibilidad que estos elementos se reflejen, incluso en el tema de intergeneracional, ¿no? De daño intergeneracional, va a ser fundamental. Si aparecen algunos de estos elementos, al menos en un 5% de todo lo que se ha hablado, yo pienso que es una victoria muy grande del movimiento climático latinoamericano dentro del sistema de derechos humanos, ¿no? Ahí me voy cerrando. Muchas gracias, Antonio. ¿Habrían otras preguntas? Ya tenemos solamente a Antonio y Mariana aquí, pero bueno, también puedo ayudar a complementar con lo que sé sobre la Corte en caso que haya alguna pregunta más técnica. Igual dos cosas me llamaron la atención de las varias intervenciones. La primera que me parece la levantó Verónica sobre el tema de Escazú, de cómo efectivamente estos dos procedimientos que se han desarrollado en las mismas fechas tienen una relación muy fuerte y sobre eso hemos desarrollado bastante en nuestro último boletín, que pues interesante entender también cómo el procedimiento ante la Corte efectivamente puede ayudar a realizar los principios contenidos dentro del Acuerdo de Escazú. Y sí, también un poco complementar lo que decía Antonio sobre la fuerza que puede tener esta opinión consultiva con Mariana, ¿no? WYCJ nos hemos dedicado mucho al tema de la Corte Internacional de Justicia, que aunque siendo un tribunal más alto, ¿no? Global de todo el mundo, tiene quizás una potencia menor en sus opiniones consultivas
dado que sus opiniones no son vinculantes, sino son simples recomendaciones, pero como decía Antonio, para la Corte Interamericana, como la interpretación de la ley que se hace es de la Carta Interamericana, o al menos la mayoría de la interpretación hace referencia a la Carta, y la Carta sí es obligatoria, entonces la interpretación se traduce por sí misma en vinculante. Entonces, eso es muy importante, y también el hecho que la Corte Interamericana siempre ha tenido una posición em, muy abierta, muy revolucionaria. Entonces, realmente por parte de la sociedad civil las expectativas son muy altas. Esperamos que la Corte em, saque unos resultados bastante innovativos en ese sentido, para también influenciar los procedimientos que están ahora pendientes entre las otras cortes, ¿no? Las otras opiniones consultivas que hay en este momento. No sé, Mariana, si tú tienes algo para decir en este sentido. Ay, perdón. Sí, muchas gracias, Elisa. Nada más estaba leyendo las preguntas también en el chat y me gustaría agregar que, bueno, por el tiempo en que la Corte nos notificó que nos acreditamos, etcétera, ha sido todo muy, muy rápido, pero creo que de aquí a las audiencias de Brasil tenemos tiempo para articularnos un poco más, pues organizadamente con las diferentes organizaciones del nodo respecto a qué es lo que esperamos de estas audiencias, saber quiénes vamos a estar allá y cuál va a ser como los principales temas que queremos focalizar desde allá. Creo que esto lo podríamos hacer a través de un evento previo, una reunión de estrategia, no sé, sería cuestión como de analizarlo en estos días. Sí, gracias, Mariana. De hecho, creo que sea muy interesante explorar esta idea de que los compañeros que estuvieron en Barbados puedan compartir como lecciones prácticas para quien presenciará la audiencia en Brasil, que seguramente va a estar WSJ, FIMA y no sé si otras organizaciones del nodo, pero podríamos ver cómo coordinarnos. Y no sé si habrían otras preguntas. Si no, creo que podemos cerrar este panel con 10 minutitos de antelación y agradecerle en principio a todos los que se quedaron hasta el final y a nuestros panelistas que se quedaron hasta el final. Alejandro, no sé si quieres tomar la palabra para un pequeño cierre. Perdón, que estaba tratando de encender el micrófono. No, yo solo agradecerte, Elisa, por la organización de este evento y la excelente moderación. Igual agradecer a Antonio, a Mariana y al resto, a Adrián, al resto de colegas panelistas. Y esperamos igual estar en las audiencias de Brasil, y entre ahora y Brasil a lo mejor estemos desarrollando algún evento de preparación que nos permita conversar, intercambiar perspectivas para llegar un poco mejor articulados a Brasil, y luego definir alguna estrategia de incidencia sobre este proceso y sobre el de la Corte Internacional en función de cómo vayan evolucionando las cosas en ambos espacios. Únicamente, y reiterarte mi agradecimiento, Elisa, a todas y todos los colegas por estar presentes en este espacio. Gracias. Hasta luego. Vamos a estar Gracias a todos. compartiendo la Hasta luego. grabación. Bye. Gracias.